el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Fíjese, hermano, que aquí hay varias cosas que ameritan verse detenidamente. En primer lugar, vemos a un joven que ministraba a Jehová. Un joven que ministraba a Jehová. Pero ministraba, hermano, en la presencia del sacerdote de turno. Entonces, el llamado lo tenía él. A él había escogido Dios, hermano, para ser profeta de todo el pueblo de Israel. Y no solo de todo el pueblo de Israel, porque este profeta quedó para todas las naciones. Aquí todo lo que él vivió, lo que él enseñó, la administración, pues ha seguido de generación en generación. Entonces fue escogido como un profeta y Dios da testimonio de él como un profeta fiel, ¿va? Desde Dan a Berseba, no tenía nada que esconder, era un profeta fiel. Dios da testimonio de él. Hermano, este joven ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y es necesario que comprendamos esta palabra, hermano. Ministrar a Jehová en presencia del sacerdote de turno. Fíjese, ahora hay un sacerdote de turno, pero es un turno eterno. Y este no es solamente un sacerdote, es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar bajo esa ministración sacerdotal de Él para ministrar al Padre, para alabarle en la presencia del sumo sacerdote, para adorarle en la presencia del sumo sacerdote, hermano, para servirle en la presencia del sumo sacerdote, porque los sacerdotes estaban, hermano, bajo la sombra, podemos decir, del sumo sacerdote, y los levitas bajo el cuidado o la administración de los sacerdotes. Entonces, este varón entendió, a pesar de que era un joven, que ministrar a Jehová no era ministrarlo como él quería, sino realmente, hermano, en la dimensión que el Espíritu Santo de Dios quiere para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, hermano, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero hay algo muy interesante que nosotros debemos conocer, es sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjese, hermano, los bienes de este tiempo, todo, dígase tierra, cielos, todo está por terminar. Pero ya los bienes venideros están preparados para nosotros. Pero Él es sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces necesitamos conocerle a Él para, hermano, poder no solamente conocer las dimensiones de esos bienes venideros, sino que Dios puede traer esos bienes venideros para nosotros en este tiempo. Hermano, eso está escrito, dice en Hebreos, ¿verdad?, que muchos disfrutaron los bienes del siglo venidero y después le dieron las espaldas al Señor. Entonces ya hay constancia escrita de que sí pueden venir esos bienes para este tiempo. Pero esos bienes no nos garantizan de que nosotros vamos a mantenernos firmes, sino que estos disfrutaron de esos beneficios, pero le dieron las espaldas al Señor, pecaron voluntariamente. Hermano, a nosotros Dios nos está preparando. Fíjese que aún cuando nosotros recibimos los bienes de este tiempo pasajeros, nos apartamos de Dios. Pero el apóstol Pablo dice algo muy interesante, hermano. Y lo que dice el apóstol Pablo dice, hermano, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni cuchillo, ni hambre, ni pestilencia, nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El punto clave entonces es el amor de Dios en nosotros, hermano. El amor de Dios en Cristo Jesús. Entender y valorar realmente el sacrificio de Cristo Jesús en favor nuestro. Cuando le amamos, amamos su palabra.
Y cuando amamos su palabra, el amor del Padre se manifiesta de una manera más poderosa sobre nuestra vida. Y el Señor se manifiesta también en amor hacia nosotros. Y de tal manera que dice, hermano, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra será amado de mi Padre. Mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en él. Bueno, mire lo que es amar al Señor Jesucristo. Es amar su palabra. Amar su palabra, y el amar su palabra, ese es un testimonio claro de que amamos al Señor en el nivel en el cual estamos. Pero luego viene el amor de Dios en otro nivel, y el amor de Cristo Jesús en otro nivel, y en ese nivel es donde el apóstol Pablo dijo, ni hambre, ni cuchillo, ni pestilencia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, esa dimensión de amor es la que Dios quiere que nosotros, hermano, vivamos. Es el tiempo de buscar al Señor, no para que nos dé, Él ya nos dio todo, nos dio a su Hijo, y con el Hijo nos dio todas las cosas, hermano. Que no las tenemos, sí, porque no nos puede dar todo al mismo tiempo, es poco a poco, pero tenemos muchas cosas, y Dios quiere quitarnos de la mente, hermano, quiere quitarnos de la mente, del corazón, y si el espíritu está también contaminado, el signo de quetzales o el signo de dólares cada vez que hablamos, hermano, de bendición, cada vez que hablamos de prosperidad, Dios quiere quitarnos ese signo de quetzales y ese signo de dólares, sino que veamos realmente cuáles son los bienes. Pero el mayor bien es el Señor Jesucristo. Cristo en nosotros es esperanza de gloria, y en Cristo podemos, hermano, la unción de Cristo sobre nosotros, la administración de Cristo en nosotros, hermano, puede llevarnos a ver el ejercicio sumo sacerdotal de nuestro Señor en favor nuestro. Cada día necesitamos, hermano, nosotros tener la conciencia clara de que hay un ejercicio sacerdotal en favor nuestro, alguien que está intercediendo por nosotros, hermano, y no solamente, que es lo más grande para nosotros en la tierra, ver el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, hermano, su sufrimiento, el haber entregado su sangre, su cuerpo, y no solamente eso, sino que fue llevado hasta las profundidades de la tierra, hermano, y esa es su victoria más grande. Y no solamente Él no es victorioso en sí, sino que es victoria. Es la victoria de Dios. Cristo es la victoria de Dios. Jesús es la victoria de Dios. Y Él tomó esa victoria, hermano, y está a su diestra. La victoria del Señor se llama Jesús. Está a su diestra, y esa victoria nos la da a nosotros. Cristo en nosotros, esa victoria de Dios. Para Él no hay nada imposible, pero debemos conocer los tiempos. Primero, aquí este punto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mi amado hermano, si este jovencito aprendió a ministrar a Jehová en presencia del sacerdote, ¿cuánto más nosotros, hermano? Cuando nos acercamos a ministrar al Señor, cuando nos acercamos a servirle al Señor. Al servirle, hermano, en cualquier área de nuestra vida, en alabanza, en adoración, en el servicio congregacional, en el servicio en la casa, porque ahí, hermano, en la casa le está sirviendo usted al Señor. En su casa le sirve el esposo, la esposa, los padres a los hijos a los padres. Hermano, es un servicio que tenemos que entender que es para el Señor. Incluso en el trabajo el Señor llama a los que trabajan así para otros, hermanos, que no trabajen para el ojo humano, sino que trabajen para el Señor, ¿verdad? Entonces todo eso es un servicio, una administración al Señor, sabiendo que hay un sumo sacerdote, que nosotros fallamos y que lo hacemos mal aunque querramos hacerlo bien. A veces queremos ser perfectos en todas las cosas, hermano. Queremos ser perfectos en todo. Y a veces nos frustramos porque no alcanzamos la perfección en las cosas que hacemos o que hacen otros en favor nuestro, pero el Señor nos hace entender que nosotros somos imperfectos, tampoco es justificación para no hacerlo bien,
Pero somos imperfectos, no podemos hacer las cosas perfectas, pero hay alguien que perfecciona la obra de Dios en nosotros, y es Cristo en nosotros el que perfecciona todo. Él hace perfecto todo para presentarlo al Padre, que es perfecto. Él hace perfectas todas nuestras obras y las sella con su sangre. Cuando nosotros aprendemos a obedecer, porque el apóstol Pedro dice, hermano, que nosotros fuimos escogidos en la presencia de Dios en espíritu de santidad para obedecer y ser rociados con la sangre. Cuando, hermano, nosotros obedecemos. No obedecemos a la perfección, pero viene la sangre del Señor y es ministrada sobre nuestra vida, y entonces es presentada esa obra perfecta, pero por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos al alcance esa misericordia de Dios. El apóstol Pablo dice, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay cosas que las vivo en la carne, ¿verdad? Que es mi obra carnal, y todo lo que es carne y sangre no llega, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios perfecciona mi obra imperfecta delante del Señor, pero sí, lo hago bien hecho. Lo hago lo mejor para Dios. Pero aunque sea lo mejor, no puedo presentarme con lo mejor sin el sello de la sangre, sin la administración de la sangre. Entonces es la función sumo sacerdotal de nuestro Señor, que el Espíritu Santo de Dios trae, hermano, y aplica esa sangre sobre nuestra vida. Nos ministra esa sangre para que nosotros caminemos, hermano, agradando el corazón de Dios. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Entonces, ministrar a Jehová en presencia sacerdotal. Aquí, hermano, vemos a este varón con sus defectos, pero nuestro sumo sacerdote no tiene defectos. Los defectos, creo que todos lo sabemos, hermano. Era un hombre que no le llamaba la atención a sus hijos, no corregía el pecado, un hombre que se había acomodado, un hombre que ya no tenía visión. Dice que escaseaba la visión y escaseaba la palabra. Pero a pesar de eso, hermano, el joven Samuel entendió que era el sacerdote que Dios había puesto ahí. Que ese sacerdote tenía el respaldo de Dios, y a través de eso podía llegar la administración de él al Señor. Entonces, nosotros no fuimos llamados a ver los errores de la gente. Fuimos llamados a servirle al Señor, hermano. Entender que somos llamados a servirle, a amarle, a bendecirle, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Fíjese que ese es un impedimento que no nos deja realmente ver la gloria de Dios cuando nosotros solo vemos los defectos de los demás. Son estorbos que no nos permiten, hermano, recibir la administración de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y esos estorbos son los que Dios quiere quitar. Está diciendo, mira, es el tiempo, es el momento en que hay un tiempo. Perdón que vuelva a repetir. Hay un tiempo específico para ti. Hay un tiempo de la visitación de Dios para tu vida. Y este es el tiempo de la visitación de Dios para ti. En este tiempo Dios quiere visitarte para abrir tus ojos, los ojos de tu entendimiento, tu corazón, tus oídos, todo tu ser, para poder conocer a Dios en otras dimensiones. No solo en las dimensiones que creemos conocerle, o que ya hemos conocido, sino en nuevas dimensiones que Dios tiene para nosotros. Así como los mares, nosotros podemos ver la orilla, hermano, pero ¿qué hay dentro? Hay diferentes niveles, y en cada nivel diferentes tipos de peces, y no solo de peces, sino lo que el tipo de rocas, de algas, y todo es diferente. Igual, hermano, Dios quiere que nos profundicemos en el conocimiento de Él, pero el que nos profundiza en el conocimiento de Él es el Espíritu Santo de Dios, y nos llama, hermano, a rendirnos ante Él, porque Él es el que nos quiere llevar. Viene este joven ministrando a Jehová en presencia de Elí, y dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. No veamos en este momento a Samuel, no veamos en este momento a Elí. Veamos, yo me voy a ver
a mí mismo. Usted véase a usted mismo. Hermano, ¿está en usted esto que hay aquí? Que la palabra de Jehová escasea. Es decir, dices, he oído tanta palabra, pero ¿cuánta de esa palabra realmente ha sido atesorada en su vida? ¿Será que está siendo escaso usted en la palabra del Señor? Dice el Señor en su palabra, hermano, que abunde, que haya abundancia de palabra en nosotros, en nuestro corazón. Abunde la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser abundante en nosotros. Rebosa mi corazón palabra buena, dice el rey David en el Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. Hermano, tenía tanta palabra que de su boca salía, hermano, abundancia de palabra. No es que yo no oiga mensajes tras mensajes o que no tenga la palabra, hermano de Dios. No, ¿cuánto hay atesorado? ¿Ha atesorado la palabra del Señor o escasea la palabra de Dios en su vida? Tenemos que tener un termómetro, tenemos que ver realmente cuánto de la palabra hemos atesorado en nosotros. Hermano, Elí estaba ya por terminar su tiempo y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En esos días donde ya había un Samuel preparado, en esos días donde Dios quería hacer grandes cosas, estaba escaseando la palabra. Nosotros tenemos que ver, hermanos, si en nuestro corazón hay abundante palabra que Dios nos ha dado. Muchas veces, hermano, Dios envía una palabra para nosotros y la descartamos, la desechamos. Del mismo Samuel, Dios habla y Dios da testimonio, dice que no dejó caer ni una de las palabras de Dios a tierra. Hermano decía, esta es palabra de Dios, yo la voy a atesorar, la voy a guardar, la voy a tener en mi corazón, hermano. Y esa palabra y la forma en que actuó esa palabra en él para vivir de acuerdo al deseo de Dios, es el que le dio el testimonio del mismo Señor diciendo, profeta fiel de Jehová, varón fiel de Dios. La abundancia de palabra y la aplicación de la palabra en su vida va a hacer que usted sea considerado fiel delante del Señor. Una de las iglesias, hermano, a una de las iglesias le dice el Señor, sé que tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia. Por lo tanto, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. ¿Qué iba a guardar, hermano, a esta gente de la hora de la prueba? La palabra de la paciencia del Señor, la palabra de Dios. ¿Qué me va a guardar? ¿Será que lo va a guardar el dinero? ¿Lo va a guardar un amigo o una amiga? No, la palabra de Dios. El Señor a través de su palabra es que nos guarda. Le dice a esta iglesia, tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia. Por lo tanto, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Si tenemos esa palabra, si guardamos esa palabra, podemos pasar por angustias, por tribulaciones, por todo lo que sea, pero la palabra de Dios, Dios la va a respaldar. Va a decir, tiene mi palabra, guárdenlo, cúbranlo. El Señor viene, hermano, y cubre con su Santo Espíritu, nos cubre con la sangre de su Hijo, nos cubre, hermano, con su Santo Espíritu. ¿Qué más que eso? Pero todavía sí, para que veamos su poder y su gloria, también levanta intercesores para estar cubriendo con oración nuestra vida. Levanta varones, hermano, para extender esa gracia a través de la oración, del clamor y de la función ministerial. Pero no solamente eso, también envía ángeles. Envía, hermano, ángeles guerreros a estar con usted. ¿Eh? Y no solamente eso. Cuando la presencia de Dios viene, hermano, muchas veces la gente se emociona y dice, hay visitación de querubines. Y yo decía, Señor, tú me hablaste de visitación de querubines y yo he ido a muchos en la visitación de querubines y se enfocan en los querubines. Y el Señor habló a mi corazón, si hay querubines es porque yo estoy ahí.
porque el Señor vuela, hermanos, sobre los querubines. Y los querubines vienen y guardan, son como los guardaespaldas. Dios no necesita guardaespaldas, pero Dios, hermano, trae. No es ver a los querubines, es ver que el Señor está con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Señor es poderoso y grande y maravilloso. A Él toda la honra, el honor y la gracia. Ahora, mi amado hermano, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y cuando hay escasez de palabra, mi amado hermano, en nuestro corazón, yo no puedo decirle, mi amado hermano, que es porque usted no oye mensajes, porque usted no lee la Biblia. No, cuánta palabra tiene atesorada en usted, cuánta palabra está dentro de usted. Si esa palabra es su tesoro, si esa palabra es lo que más vale. El rey David llegó a decir, hermano, que su palabra era más valiosa que el oro y que la plata. Mire el valor que le daba David a la palabra. Más valiosa que el oro y la plata. Cuando nosotros lleguemos a entender lo valioso de la palabra de Dios, hermano, va a ser nuestro tesoro. Si a veces con 100, 200 quetzales que tenemos en la mano y tenemos que salir y sabemos que no podemos llevar ese dinero, empezamos a ver dónde lo escondemos. Bien, que nadie se lo robe. Y David dice, no, la palabra vale más que el oro y la plata. Usted no va a dejar un anillo de oro así por en cualquier lado, ¿verdad? Lo va a atesorar, lo va a guardar, que esté bien guardadito, donde solo usted sepa dónde está. Y tan guardado que ni se acuerda dónde lo dejó, pero está bien guardado. Entonces la palabra tenemos que tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Hermano, que esa palabra esté dentro de nosotros y que esa palabra cumpla el propósito para el cual Dios la envía. Porque, hermano, esa palabra va a cumplir su propósito tarde o temprano. Dios no envía su palabra en vano. Cumple el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Consecuencia de que no tenemos abundancia de palabra en nuestro corazón es que la visión, pero no estoy hablando de la visión de la iglesia, la visión del ministerio, la visión de tantas cosas, no, la visión que Dios tiene para usted, la visión que Dios quiere darle a usted en su vida, ya sea como empresario, ya sea, hermano, como un ministro o futuro ministro del Señor, o como un estudiante, o como una persona en lo particular, como un alma de Dios. Tiene que tener una visión clara de lo que Dios quiere para usted. Pero muchas veces cuando hay escasez de palabra, no hay visión con frecuencia. Y una visión de vez en cuando. Dios me mostró esto, pero se desvaneció. Dios tuve una visión de mi vida así, pero se desvaneció. Pero cuando hay palabra, la visión viene, hermano. Y no solamente viene la visión, sino que Dios fortalece esa visión. Dios sigue abonando esa visión. Dios hace que crezca esa visión. Dios hace que esa visión florezca. Y viene la provisión de Dios para que se lleve a cabo la visión de Dios para su vida. No estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de usted, de su alma. La visión que Dios tiene para usted. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para usted? No es de venir y preguntarle al pastor, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? No, usted tiene que saber qué es lo que Dios tiene para usted. Pero ¿en base a qué? En base a la palabra que Dios ha puesto en su corazón. En base a la palabra que Dios ha provisto para usted. En base a la palabra que Dios le ha dado. Y en base a la visión que Dios está abonando a su vida cada día. Una visión, hermano, dije al principio, hace rato, una visión para empresarial, una visión, hermano, en el campo ministerial, una visión como estudiante. Lo dije hace rato, pero más que para ello, una visión de su vida. Una visión del gozo que Dios quiere darle a usted. Una visión de la alegría y de la felicidad que Dios quiere darle a usted.
Dios no lo hizo a usted para sufrir. Dios lo hizo a usted para gozar su presencia. En medio del sufrimiento, porque hay sufrimiento. Pero hermano, pero que podamos alegrarnos en medio de la prueba. Pero ¿cuándo? Cuando tenemos una visión clara. El Señor, hermano, el Señor Jesús estaba viendo la cruz. Y ve que era el paso que tenía delante de él. Dice que afirmó su rostro, subió a Jerusalén, sabía que iba. Pero fue, hermano, fortalecido porque vio el gozo que estaba después de esa cruz. Pudo tener la visión del gozo de Dios. Pudo tener la visión de que se iba a encontrar con el Padre. Y que se iba a encontrar para siempre con el Padre. Hermano, ese gozo fue su fortaleza para ir a la cruz. Cuando nosotros tenemos una visión de Dios, la visión que Dios tiene para usted, la visión que Dios está colocando, la visión que Dios va a colocar en su vida, es en base al deseo del corazón de Dios de bendecirle. El deseo del corazón de Dios, hermano, de bendecirle. El deseo del corazón de Dios de bendecirle. Es la visión que Dios quiere establecer en su vida. Una bendición de gozo, una bendición de regocijo en la presencia de Dios. El rey David dijo, hermano, que lo que él anhelaba era estar en la casa del Señor. Una cosa he demandado del Señor y esta buscaré. No solamente, hermano, quería que Dios le diera esa oportunidad, sino también iba a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su santo templo. Él sabía que solo la presencia de Dios iba a ser posible esa llenura de los vacíos que había en su corazón. Solo la presencia de Dios en nosotros hace posible todas las cosas en nuestra vida. Dios ha estado preparando su vida, Dios ha estado preparando su corazón con ese propósito. La manifestación de esa gloria. Cuando hablamos de la manifestación de gloria, pensamos, hermano, en un mover tremendo en la iglesia, que la gente cae, se levanta, cae, se levanta. No, una manifestación de gloria en su vida, que usted sea un hombre, una mujer, hermano, con la presencia del Señor en usted, sabiendo que nada ni nadie lo apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sabiendo con claridad que aunque los tiempos se pongan más difíciles, más duros, el que está con usted es poderoso. Aunque el río, mire, así dice una versión antigua, aunque el río se salga de madre, dice, el Espíritu de Jehová levantará bandera y te dará victoria. Aunque las circunstancias vengan en contra de nosotros, las circunstancias sean contrarias a nosotros, el Espíritu de Dios se levantará y peleará por usted y lo cubrirá y le dará la victoria, hermano. Esa victoria que usted necesita, que no desfallezca su corazón, que no desfallezca su espíritu, que no desfallezca su alma. Pueden levantarse 1000 situaciones difíciles en contra suya, a su diestra, y 10,000 situaciones más difíciles a su siniestra, pero a usted no le tocará. Caerán esas 1000 a su diestra y caerán esas 10,000 a su siniestra, pero el Señor está con usted. Pero ¿cuál es el punto? Atesore la palabra que Dios le da. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué voy a hacer hoy? Atesora mi palabra. ¿Cuántos nos hemos levantado en estos días, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora? Atesora mi palabra. Atesora mi palabra. La palabra que yo te he dado, no la tires. Esa palabra es valiosa. No desperdicies el tiempo. Busca la palabra. Esa palabra que Dios tiene para nosotros. Por su palabra se sostiene el universo. ¿Será que no es poderosa para sostenerlo a usted? Pero esa palabra viene, hermano, a ministrar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Esa palabra viene a decirle que no se desanime,
cobre ánimo su corazón. Esa palabra viene a decirle, mi amado hermano, que levante sus manos, que sus rodillas se fortalezcan, que ya no esté más endeble, que su corazón ya no esté más apocado, que su corazón no esté desanimado, sino que cobre ánimo en el nombre del Señor Jesús, y que salga con la seguridad que esa palabra Dios está velando para ponerla por obra, para cumplirla en su vida. Le dicen a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Bien has visto, dice, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Dios, hermano, va a traer la palabra que ya le dio, la va a sacar a luz. No la palabra que va a oír, no, la palabra que ya tiene. La palabra que ya no se recuerda, la palabra que ya olvidó. Esa palabra la va a sacar el Señor y va a decir, ¿qué ves? La palabra que tú me diste. Pues prepárate porque estoy a punto de cumplirla. Ahorita no es el tiempo de salir a ver, voy a ir a buscar al profeta que me diga, que me profetice. No, ya Dios le dio la palabra, ya está dentro y esa palabra va a salir. Y cuando salga, esta palabra Dios me la dio hace tiempo. Hasta se le olvidó a usted, pero a Dios no se le ha olvidado. Y es el tiempo en que Dios va a sacar la palabra que ya tiene usted en su corazón. Esa palabra que un día usted creyó. Esa palabra que cuando creyó, hermano, gritó y confesó y dijo, Dios va a hacer esto y esto conmigo. Pero ya pasaron muchos años y no sucedió nada. Y está desanimado, pero hoy dice el Señor, quita el desánimo de tu corazón, porque voy a hacer que brote esa palabra de lo profundo de tu ser. Voy a hacer que esa palabra venga a tu memoria, que esa palabra se ponga delante de ti, y cuando esa palabra se ponga delante de ti, yo actuaré y haré lo que me he propuesto hacer. No te desanimes porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu fortaleza. No te desanimes porque he aquí, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Yo, Jehová tu Dios, soy el que hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas han pasado, vienen cosas nuevas para tu vida, pero es necesario que cobres ánimo. Aquel hombre que estaba en el estanque de Siloé, hermano, el Señor llega y lo ve ahí y le dice, ¿quieres ser sano? Ese hombre estaba desanimado, quiere ser sano. En su desánimo dice, sí, pero no hay quien me meta al agua cuando el ángel mueve las aguas. No hay quien me meta. Tenía 38 años de estar enfermo, ya estaba desanimado, hermano. ¿Pero qué hizo el Señor? Le dio ánimo. ¿Quieres ser sano? Sí, pero es imposible. Pero para el hombre, para las circunstancias, para los moveres, era imposible para él. Porque habían otros con mejor capacidad, o si no, otros que tenían quien los metiera. Pero él no tenía quien lo metiera, hermano. Pero hubo alguien que sí, no lo iba a meter, lo iba a levantar. Y le dice, ven, levántate, toma tu lecho y vete. Y esa palabra, hermano, llegó a lo profundo de su ser. ¿Pero qué hizo? Darle ánimo. Que sacara el desánimo que había en su corazón. ¿Quiere ser sano? Sí, pero no hay quien me meta al agua. Estaba desanimado. ¿Usted quiere ser victorioso? Sí, pero todo me sale mal. ¿Quiere ser victorioso? Sí, pero todo está en contra mía. Sí, pero nunca soluciono mis problemas. Cada día tengo más. Dice el Señor, hermano, que no tema, que quite todo el desánimo de usted, porque ese es un estorbo que impide que el Señor haga su obra. Si Dios le envía su palabra y brota de usted el desánimo, deje que se vaya. Porque detrás de esa palabra que va a hacer que brote el desánimo en usted, viene la palabra, levántate, sal de tu comodidad y camina. Camina. ¿A dónde caminó el hombre? No sé a dónde caminó, pero fue a encontrarse con el Señor en el templo. Hermano, cuando salió del desánimo,
dejó tirada la enfermedad, salió corriendo, dando testimonio y termina en el templo, o comienza en el templo. Y no especifica si terminó ahí o comenzó, pero llegó al templo a encontrarse con el Señor. Hermano, cuando nosotros salimos de ese desánimo y comenzamos a andar, vamos a tener ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor nos da la gracia. Esa palabra de gracia y esa palabra de virtud que dice, hermano, no peques más. El pecado, hermano, hace que nosotros nos desanimemos. El pecado hace que perdamos la fe o que nuestra fe baje. Pero viene Dios y dice, no temas, yo estoy contigo. Aquella mujer con flujo de sangre se acerca al Señor, hermano, y dice, si tan solo toco el borde de su manto, hermano, todavía tenía una esperanza. Y todas sus fuerzas las aplicó ahí para poder llegar y tocar el borde del manto. No estaba con gran fortaleza. En su debilidad comienza a buscar y a buscar hasta que toca el borde del manto y arranca virtud del Señor. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y todos dicen, pero ¿cómo preguntas quién me tocó si todos te están jalando por todos lados y empujando? No, es que alguien arrancó virtud de mí. Hermano, no es tocar solamente al Señor, es ir con actitud de decir, Señor, yo tengo la esperanza de que tú vas a hacer algo por mí. Tú vas a hacer tu obra en mi vida, y aunque ya no tenga fuerzas, aunque ya esté como esté, pero voy a ir y voy a arrancar virtud de ti. Y ella tuvo temor, hermano, cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Porque arrancó virtud de mí. Y tuvo que decir, yo, Señor, fui yo. Hija, ten ánimo. Arrancó virtud, pero estaba desanimada. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Tenga ánimo. Ya tiene la palabra, ya tiene la promesa, ya tiene la visión. Tenga ánimo. Y estoy seguro que no tiene la visión clara de su vida. No tiene la visión clara de su vida, de lo que Dios quiere que usted sea. No de lo que la gente quiere que usted sea. Lo que Dios quiere que usted sea. Para lo cual Dios lo hizo. Para lo cual Dios lo estableció en este tiempo, en el lugar donde está usted. No para ver cómo crecen los de al lado. No, para que usted crezca en esa fe, en esa seguridad, en esa confianza que Jehová es su Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es su Dios, que usted sea testigo de que Jehová es su Dios. No el Dios de aquel, ni el Dios del otro, ni el Dios de allá. Jehová, el Dios suyo. El Dios todopoderoso a favor de usted. El Dios todopoderoso en Cristo, en usted. El Dios todopoderoso a través del Espíritu Santo en usted. Usted es la persona importante para Dios. Usted es la persona que Dios ha llamado hoy para ministrarle esa palabra y decirle, no te desanimes, yo estoy contigo. Cobra ánimo por la fe que yo he puesto en ti. Por mi fe vas a comenzar a ver cómo florece tu vida. A pesar de que estabas en un desierto, estabas en soledad, en angustia, en aflicción y estabas en oscuridad, yo Jehová haré que tu oscuridad se convierta como el mediodía, y haré que se recreen tus huesos y que rejuvenezcas y que tu corazón cobre ánimo, porque para eso te he llamado, para que tu corazón cobre ánimo, para que te esfuerces y tomes la palabra. Y cuando veas la palabra que yo ya puse dentro de ti, que he colocado dentro de ti, cuando esa palabra fluya, es porque estoy a punto de cumplir en tu vida esa palabra. Y quedarás admirado y muchos se admirarán, pero verás que soy yo, porque yo Jehová lo haré. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
clave. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Siga ministrando, sigamos ministrando al Señor, pero en presencia de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que sabe que fallamos a cada momento, pero que está intercediendo por usted y clamando y diciendo: no le tomes en cuenta sus errores. Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Por esa sangre derramada en la cruz y por esa sangre que fue llevada al lugar santísimo en memoria, como memorial, el Señor Jesús la trae a memoria constantemente delante del Padre cuando nosotros cometemos errores. Señor, por mi sangre y por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada para limpiarnos, para borrar nuestro pecado, pero que es presentada en la presencia del Padre como memorial, hermano, esa sangre es la que hace posible que las bendiciones del siglo venidero vengan para usted hoy. Que vengan para usted en este tiempo y que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Las voces de Dios. ¿Cuáles son las voces de Dios? Las voces de Dios, una voz que Dios dice: ¿cómo voy a bendecirlos? Yo quiero bendecirlos. La voz de Dios en el cielo diciendo: quiero bendecirlos. Mi deseo es bendecirlos, pero hay tanto pecado en ellos que impide que mi bendición llegue. Porque dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos, ni su oído para agravarse, pero nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho separación y Él ha vuelto su rostro hacia otro lado, hermano. Pero hay otra voz en la tierra, desde una cruz, diciendo: Padre, consumado es. El precio del pecado, o el precio por esa alma ya fue pagada. El pecado ha sido vencido, el pecado ha sido sujeto. Padre, ya puedes bendecirlos. Pero la tercera voz es la del Espíritu Santo de Dios, que lo está preparando para recibir esa palabra de bendición y esa bendición que Dios quiere ministrar en su vida. Y el Espíritu Santo de Dios va a decir: hazlo, Señor. Está preparado, se ha dejado preparar, ha dejado que yo trabaje en él. Por lo tanto, desata la bendición sobre él. La primera voz ya fue dada. Esa voz: quiero bendecirlos. La segunda voz, hermano, entre la primera y la segunda estaba el pecado que impedía que la bendición de Dios viniera. Pero viene la segunda voz y dice: Padre, consumado es. Ya puedes bendecirlos. Pero la tercera voz es, hermano, la del Espíritu Santo que está trabajando en usted. Y cuando usted se deja trabajar, está diciendo: en medio de sus debilidades está guardando la palabra. En medio de sus debilidades sigue amándote. Señor, puedes hacerlo. Yo me voy a encargar de que no se desvíe. Y si es necesario jalarlo, si es necesario enderezarlo, si es necesario corregirlo, lo voy a corregir. Pero puedes bendecirlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque creemos a tu palabra. Sabemos que tú estás haciendo esa obra. Sabemos que tú nos estás preparando. Sabemos que tu Santo Espíritu es el que has enviado, Señor, para enseñarnos toda la verdad. Guíanos en esa verdad. Enséñanos a caminar en el plan y en el propósito tuyo. Tu Santo Espíritu conoce tu plan y conoce los planos para nuestra vida. Tu Santo Espíritu conoce el deseo de tu corazón y tu Santo Espíritu conoce y quiere hacer esos cambios en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Ramama Shuri Kana Mama Shtuki Tamama Stuaira. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios lo está llamando a usted. Antes que se apague la luz que había estado, hermano, ya Dios lo está preparando a usted. Ya Dios, hermano, tiene la palabra para decir: ven,
ven, ven, yo te he preparado. Y vas a oír mi palabra, y vas a saber lo que yo quiero, y vas a dar tu corazón a entender y a humillarte en mi presencia para que yo ejecute mi voluntad en tu vida. Porque para gloria de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. De todo desánimo se vaya. Ato, sujeto y ligo todo desánimo que ha habido en el corazón nuestro y lo envío a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús, y ahí sea encarcelado hasta el día del juicio, y que venga el buen ánimo de parte de Dios, la buena palabra del Señor, la administración de Dios sobre su vida, para que cobre ánimo su corazón, se fortalezca su espíritu, fortalezca su alma, sea fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo, sea fortalecido en su ser interior por el Espíritu Santo de Dios. Ay, sí, en el nombre de Jesús, sea fortalecido su ser interior por el Espíritu Santo, sea fortalecido su ser interior con la palabra, sea fortalecido su ser interior con la administración de Dios sobre su vida, se fortalezca su ser interior, se fortalezca su espíritu, se fortalezca el hombre nuevo en usted. En el nombre de Jesús, sea desechada de su vida toda mentira que el enemigo ha enviado a su mente y a su corazón, y que ha debilitado su alma, ya ha debilitado su fe en el nombre de Jesús, y ha contaminado su espíritu. Toda mentira del enemigo es desvanecida en su mente, en su corazón, en todo su ser. Que la verdad de Dios permanezca en usted, y la verdad de Dios es que usted es hijo de Dios. Santo eres. Por medio de la adopción en Cristo Jesús es hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Reciba la provisión de Dios sobre su vida hoy. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando el Señor habla, ya tenemos que tener atento nuestro oído y decir: Señor, habla, tu siervo oye. Que haya capacidad para oír, y que haya capacidad para decir: habla, Señor, porque ya no están cerrados mis oídos. Tu siervo oye, Señor. Y el Señor vino a abrir los oídos de los sordos en el nombre de Jesús. Señor, danos la capacidad para poder oír y para poder decir: habla, porque tu siervo oye. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito tú eres, santo, santo, santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.
Espera.